habitualmente manejamos inmunología, para qué nos sirve, ¿no? Y más o menos qué es lo que, qué punto se ve en cada examen, ¿no? O sea, hablamos, tenemos el 20% de los pacientes que van a visitar un médico general tienen problemas urológicos, ¿ya? El examen de orina, exámenes de sangre, infecciones, los resultados urinarios son los que se piden habitualmente para urología, ¿no? Eso nos sirve para establecer un diagnóstico acertado de cualquier tipo de patología que pueda presentar el paciente, ¿ya? Ahora, el examen general de orina es una de las pruebas urológicas disponibles más importante y útil que frecuentemente no se le da mucha importancia en los detalles que puede tener, ¿no? Y la información importante se pasa por alto o se interpreta erróneamente, ¿ya? Entonces, para el examen general de orina inadecuado, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que incluye? ¿No? Una recolección inapropiada de la orina, un análisis tardío de la muestra, el examen incompleto. Muchos laboratorios y hospitales no hacen un análisis en microscopio a menos que se solicite el mismo, ¿no? Falta de experiencia de quien va a examinar el estudio, ¿no? O una apreciación inadecuada de la importancia de los hallazgos. ¿Okay? Entonces, existe una gran controversia en relación a la necesidad de practicar exámenes de orina como prueba rutinaria, ¿no? En sujetos asintomáticos, ¿no? Los pacientes que van a ser admitidos en hospitales o sometidos a una cirugía programada, algunos dicen que sí se deben tomar estudios y otros que no es necesario, ¿no? Porque es lo mismo que el antígeno COVID. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la pandemia para ir a cualquier lugar? Tenían que ir con su pruebita de antígeno nasal, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero aquí nos puede dar muchos falsos positivos, ¿ok? Entonces, muchos estudios van a indicar que estas situaciones de el examen general de orina va a carecer de un beneficio en relación al costo. Obviamente, si nosotros tenemos, si le hacemos un examen a 100 personas, solamente el 2.5 de los que se ha hecho el estudio van a requerir un tratamiento, ¿no? Entonces, pues sí estamos gastando mucho dinero en hacer esto en relación al beneficio, ¿no? Entonces, debe realizarse un examen general de orina a todo paciente que solamente presente síntomas o signos del aparato urinario, ¿okay? Si el paciente en el examen general de orina macroscópico es normal, pues este examen de la tira macroscópica es normal, se dice que no es necesario realizar el examen microscópico, ¿ya? O solamente cuando el paciente presenta signos o síntomas de la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia clínica, no? Esta nos sirve principalmente para obtener una información sobre el estado funcional del riñón, ¿no? Detectar la existencia de alteraciones de las vías urinarias, evidenciar la existencia de problemas metabólicos de índole general, ¿no? Que van a ser detectables por eliminación aumentada, disminuida o anormal de los metabolitos en la orina, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los componentes del examen general de orina? Tenemos el examen general de orina, el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. ¿Okay? Entonces, los componentes del examen físico va a ser el color, la claridad, el olor y el volumen. En el examen químico tenemos la densidad, proteínas, glucosas, cetonas, sangre, glicerínas, urobilinógenos y nitritos, ¿no? Y la parte microscópica, el examen microscópico, tenemos el sedimento urinario, células, cilindros, cristales y elementos formes de la sangre. ¿Ya? ¿Cómo debemos realizar una toma de muestra adecuada de la orina, ¿no? El examen solo implica una visión normal, ¿ya? Y no representa molestia alguna para el paciente, ¿ya? Vamos a preferir siempre la primera orina de la mañana porque esta va a estar más concentrada, ¿no? Y se va a obtener un mejor sedimento para los estudios microscópicos, ¿ya? Es imperativo el aseo del área genital, ¿no? Los
resultados de las pruebas de laboratorio son proporcionales a la calidad de la muestra. Si tenemos una muestra adecuada, pues buenos resultados. Una muestra contaminada, pues va a ser malos resultados. ¿Okay? ¿Cómo va a ser la obtención de la muestra? La hora de la obtención. Es muy importante, ¿no? Las muestras de la primera orina de la mañana son útiles para estudios cualitativos de las proteínas en pacientes con una posible proteinuria ortostática y para la valoración de la densidad, ¿no? Esta última como prueba prefuncional de función renal en personas con afectación mínima de eliminación por diabetes sacarina o en quienes nosotros estemos pensando de sospecha de diabetes insípida, ¿no? Las muestras de la orina que se obtienen inmediatamente después de que el paciente ha ingerido algún alimento y las muestras que se dejan en reposo algunas horas se van a tornar alcalinas, ¿ya? O sea, el petroscuro, ¿no? Y en consecuencia pueden contener eritrocitos pesados, pueden tener cilindros desintegrados o bacterias que en multiplicación rápida. Por lo tanto, será más confiable una muestra de orina reciente, ¿ok? Que va a ser recolectada pocas horas antes o después de que el paciente ingirió alimentos y es examinada antes de que transcurra una hora de la micción. Ya, entonces debemos máximo realizar el estudio de la muestra de orina una hora, ¿no? Ok, también mucho va a depender del estado de hidratación del paciente, ¿no? Que puede alterar la concentración de los constituyentes urinarios. ¿Ya? Entonces, esta orina debe evaluarse dentro de la siguiente hora de la toma de la muestra, ¿no? Si nosotros la vamos a mantener refrigerada entre 4 a 8 grados centígrados, esta muestra puede durar hasta 4 horas, ¿ok? Pero antes de analizarla, esta muestra debe estar a temperatura ambiente. ¿Ya? Si la muestra no se va a analizar en forma rápida o no se refrigera, esto se va a deteriorar. ¿Qué va a pasar si se va a deteriorar? Va a haber una contaminación con bacterias de rápido crecimiento, un deterioro de varios de sus componentes, una lisis de glóbulos rojos, glóbulos blancos y una desintegración de los lípidos. ¿Ya? Todo eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Cuáles van a ser los métodos de obtención? ¿No? Dice que es muy importante recolectarla en forma adecuada cuando los enfermos tienen hematuria o proteinuria o es no sé, para valorar si el paciente está con infección de las vías urinarias, ¿no? En el examen de una muestra obtenida en forma secuencial o en varios recipientes, esta nos puede ayudar a identificar el sitio de origen de la hematuria o de la infección de las vías urinarias, ¿no? No necesariamente dice que nosotros vamos a obtener una muestra en un solo frasco. Vamos a ver un poquito más adelante, incluso podemos obtener 3 frascos, ¿ya? Y de acuerdo a eso es pues, lo que estemos buscando, ¿no? Ahora, la muestra debe obtenerse antes de un examen genital o rectal a fin de evitar la contaminación de la muestra de orina por el introito o por las secreciones prostáticas, ¿no? Que van a ser distribuidas con el masaje central. La orina que se va a obtener en un dispositivo recolector, como ser, por ejemplo, un preservativo, un catéter permanente o una bolsa para drenaje, no constituye una muestra apropiada para su análisis, porque probablemente se vaya a contaminar. ¿Okay? ¿Cómo debemos obtener la muestra en varones? ¿No? En la mayoría suele ser muy sencillo obtener una muestra de orina limpia a la mitad de la misión. Primeramente, pues debemos hacer un adecuado aseo de las manos, ¿no? Luego debemos abrir el recipiente donde vamos a recolectar la muestra y debemos colocar la tapa siempre boca arriba para evitar una contaminación. Luego debemos realizar la retracción del perfucio, que es la fuente usual de contaminación de la muestra, ¿ya? Y debemos realizar el aseo del meato con cloruro de hexaconio o hexaclorofeno o clorexidina o lo que tengamos a la mano, ¿no? Pero sí se debe hacer lo mismo. Debemos eliminar la primera parte del chorro, se le decimos al paciente que orine y eliminamos la primera parte del chorro, que más o menos 15-30 ml de orina, ¿no? La recolección de la siguiente porción, bueno, ¿por qué vamos a eliminar la primera parte? ¿Por qué? Porque estamos limpiando la uretra, ¿no? Por eso se eliminan los primeros
Entonces, la recolección de la siguiente porción, que va a ser unos 50 100 mililitros, se realiza en un recipiente para muestras que se debe ser estéril, ¿no? Y se va a tapar inmediatamente después de obtener la muestra, ¿no? Como ya habíamos dejado nuestro recipiente preparado, ¿ok? Luego debemos vaciar completamente la vejiga en el sanitario, ¿no? Enseguida se prepara una parte de la muestra para su examen macroscópico. O sea, toda esa muestra que nosotros la vamos a preparar para su examen macroscópico y luego para su examen microscópico, ¿no? Y el resto la podemos guardar en un recipiente estéril para realizar un cultivo, ¿ya? Si es que sería necesario, ¿no? Porque eventualmente a veces, bueno, eso siempre me pasa a mí, que yo cuando me pido para exámenes de laboratorio, examen general de orina y un cultivo, a veces solamente me dan el cultivo o a veces solamente me dan el examen general de orina, ¿no? Y ya, o sea, me he cansado de decir a los de laboratorio que si yo les pido los dos, quiero los dos, ¿no? Si no, le pediría solo cualquiera de los dos. Y principalmente, pues pedimos cultivos cuando el paciente está con infección urinaria, ¿no? Para que nos den qué medicamentos son sensibles y qué medicamentos son resistentes, ¿no? Para saber qué medicamentos podemos usar. ¿Ok? Ahora, este método limpio de obtención de orina a la mitad de la misión va a disminuir mucho la posibilidad o probabilidad de contaminar la muestra, ¿no? Con secreciones del meato, secreciones uretrales o contaminación por el mismo recipiente, ¿no? Aunque esta posibilidad no se va a eliminar por completo, siempre existe la posibilidad de que se pueda contaminar, ¿ya? Ahora, en personas adultas, ya de mayores de 60, pónganse, es rara vez es necesario obtener muestra de orina por sondeo, ¿no? A menos que el paciente tenga una detección aguda de orina o se requiera valorar una orina residual. ¿No? El paciente no puede orinar, pues tenemos que poner una sonda para hacer una muestra, ¿no? O valorar la orina residual. El paciente, pues, a veces ya ha ido al baño a orinar y nosotros queremos saber con cuánto de orina se está quedando. Podemos colocarle una sonda y vaciar toda la orina, ¿no? Y cuantificar eso para ver la orina residual, ¿no? Eso nos sirve si es que por alguna razón no tuviéramos un ecógrafo a la mano, ¿no? Le podemos hacer una ecografía para ver el volumen postfuncional, el pre y el postfuncional, ¿ok? Ahora, la obtención de la muestra en mujeres, pues es relativamente parecido, ¿no? Pero es prácticamente imposible obtener una muestra limpia, satisfactoria a la mitad de la misión si este se va a hacer sin ayuda, ¿ya? Un hombre obviamente puede obtener la muestra, es más fácil hacerlo solo, pero una mujer es muy, muy complicado y eventualmente siempre se contamina, ¿no? La orina de una paciente no preparada pues no va a ser útil a menos que sea por completo normal, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? ¿No? Primero, obviamente, lavarnos las manos, ¿no? Y le decimos a la paciente que se coloque, perdón muchachos, que se coloque en posición de litotomía. ¿Saben cuál es la posición de litotomía, no? Con las piernas abiertas como si fuera a dar a luz. Es la posición de litotomía, ¿no? Debemos asear la vulva y la parte del meato uretral, lo que tenemos a la mano, ya saben, ¿no? Clorexidina, cloruro de circonio, ¿no? O solución fisiológica si no hay nada, ¿ok? Debemos separar los labios con una mano, ya, labios mayores y menores con una mano, y se pide a la paciente que inicie la micción. Ya saben, ¿no? Colocamos el recipiente destapado con la tapa hacia arriba o hacia abajo, mejor dicho, ¿no? Para que no se contamine, ¿ya? Y una vez que inicia la misión debemos eliminar los primeros 15 a 30 ml. En las mujeres incluso, como la uretra es un poco más pequeña, ¿no? En el hombre habitualmente la uretra es unos 18 centímetros, la mujer es unos 4 centímetros, pues podemos, en vez de que elimine 15 a 30, podemos decir que elimine entre 10 a 20 nada más, ¿no? Para que se realice una limpieza, ¿no? Se contamine con la uretra, ¿no? Y luego vamos a reunir los siguientes 50 mililitros, ¿no? En este recipiente estéril que lo vamos a tapar de inmediato nuevamente para evitar la contaminación. Y luego debemos decirle a la paciente que vacíe completamente la vejiga, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las técnicas de obtención de la muestra en niños? Es muy diferente. En un niño no es como una persona adulta que le digamos, bueno, toma este fresquito entre el baño y orina, ¿no? Dándole todas las indicaciones que les di al rato. Pueden ustedes quedarse con un niño una hora, hora y media, a veces un buen rato, y el niño no orina, no le da la gana, prácticamente, ¿no? O sea, no controla esto, ¿no? Pero tenemos para obtención de inducción espontánea, podemos colocarle una bolsa de recolectores muy pequeño, podemos hacer un cateterismo transuretral o podemos realizar una función suprapúbica, ¿no? Habitualmente a los niños, pues los mete al baño, abrimos el grifo del agua, los dejas un ratito escuchando el sonido del grifo del agua y al niño le dan ganas de orinar. Pero si no sucede esto, podemos decir incluso que soltando el agua con el grifo, que el niño meta la mano, ¿no? Que se quede todo el rato ahí con la mano mojándose y le va a dar ganas de orinar. Es un reflejo que está presente en los niños, ¿no? Sienten agua o escuchan agua y no van a orinar, ¿no? Ahora, para obtener pues, nuestras muestras de orina satisfactorias en los niños pequeños, pues a veces esto puede ser un reto bastante difícil, como has dicho, ¿no? Debemos cubrir con una bolsa de plástico de manera uretral, previamente aseado. Las muestras de orina para los cultivos por lo general deben obtenerse por sondeo, ¿ya? O aspiración suprapúbica con una aguja en las líneas. Es adecuado utilizar una sonda pequeña unido al tubo de centímetros, un tubo para aspirar, ¿no? Pero a niños no debe sortearse de forma sistemática. ¿Por qué? Porque puede lesionar la uretra, ¿no? Y lesionar la uretra en un niño, pues es que toda su vida va a estar con problemas de uretra, cirugías, puede ser un problema, ¿ya? Ahora, si vamos a hacer una función suprapúbica, pues debemos colocar un poquito de anestésico local por encima de las índices del pubis, pues a 1 o 2 centímetros, ¿ya? Hacemos una pápula intradérmica en ese sector, ¿no? Y la vejiga se encuentra justo arriba del pubis, ¿no? En pequeño, ¿ya? Entonces, con una jeringa de unos 10 ml y la aguja número 2, vamos a introducir en forma perpendicular, ¿no? A través de la pápula que hicimos antes, ¿no? ¿Para qué? Para que no lo duela, ¿no? En la pared vesical, vamos a llegar a la pared vesical, vamos a ingresar a la vejiga y todo lo tenemos que estar aspirando. ¿Por qué? Porque si yo no aspiro, no sé si he llegado a cavidad y puedo perforar eso, puedo llegar a ser recto, sí, no sé. Entonces, pero si empiezo a meter la aguja aspirando, en cuanto ya esté en la vejiga va a salir orina, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? En niños, pues podemos hacer esos 4 métodos, ¿vale? ¿Cuáles son las características macroscópicas de la orina? Tenemos el color, olor y la turbiedad, ¿no? Entonces, el color y aspecto, pues con frecuencia la orina tiene algún color o va a cambiar de color por algún medicamento que el paciente puede estar tomando. Por ejemplo, si es de color naranja, el paciente está tomando fenacetilina, ¿no? Es un medicamento que hace que la orina es más o menos como de este color, ¿ven? El primerito, ¿ya? Luego, pardo, que es medio café, con la nitrofurantoína, amarillo, naranja, con la rifampicina. ¿Ok? L-dopa o metildopa o metronidazol se va a tomar un color pardo medio rojizo, ¿no? Entonces, tenemos acá que una orina de color rojo no siempre va a ser, o no siempre va a significar que es un sangrado que tiene una orina. ¿Ya? Ahora, la eliminación de la betacilina, pues va a producir que la orina se torne de un color rojo, ¿no? Esto se da principalmente son colorantes de los vegetales, por ejemplo, el betabel, ¿no? Nos produce eso, ¿okay? Siempre que la orina sea de color rojo, hay que descartar la hematuria con un análisis microscópico. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros debemos pensar, o ser mal pensados cuando hay una hematuria, es que el paciente pueda presentar cáncer, ¿no? De cualquier parte de las vías urinarias, pero tenemos que ir descartando, ¿no? Entonces, si está orinando rojo, sí, pero acabo de tomar o comer tabel, ¿no? Entonces, obviamente, pues va a estar
la orina solo teñida, ya dejamos pasar un tiempo y va a tornarse de un color normal, ¿no? Y yo les cuento como anécdota, no me acuerdo que tenía, hace mucho tiempo estaba enfermo, no me acuerdo de qué era, que estaba bien resfriado, algo así, me sentía obviamente muy mal, ¿no? Entro al baño y rojo, hematuria encima, ¿no? El rato de eso pico una ecografía, tomografía, para ver si no tengo un tumor, ¿no? No, pero era que pues, estaba tomando medicamento nada más, ¿no? Me puse una inyección de complejo B y diclofenaco, ¿no? Eso te tiene también la orina del rojo, ¿no? Pero el rato no se me ocurrió pensar eso, ¿no? Lo primero que pensé es, porque tienes hematuria, tienes que descartar un cáncer, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Pero ver, obviamente, también las posibles alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Por qué puede estar teñida la orina del color, ¿no? También tienen que ver o preguntarle si es una paciente femenina, cuándo ha sido su último periodo menstrual, ¿no? Porque puede estar con la menstruación y obviamente puede estar con la hematuria, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos una orina turbia, pues es un signo de piuria, ¿no? Pero con mayor frecuencia esta orina turbia se puede deber a una gran cantidad de fosfatos amorfos, ¿no? El olor, pues, rara vez tiene una importancia clínica, ¿no? Excepto que cuando es muy intenso puede indicar que la muestra se ha guardado demasiado tiempo para resultar útil para el diagnóstico, ¿ok? Ahora, la densidad de la orina, ¿no? La densidad, bueno, tenemos una densidad normal, más o menos que va de entre 1003 a 1030, ¿no? Esta suele ser importante con fines diagnósticos, ¿no? En pacientes con traumatismos intracraneales graves puede ser baja por la falta de la hormona antidiurética, ¿ya? Por ejemplo, la ADH, la oxitocina, ¿no? La de la hormona bueno, cuando tenemos enfermos con diabetes insípida, primaria sería esta densidad va a ser menor a 1010, ¿no? Que va a ser similar a la densidad del plasma. Cuando es baja puede ser un signo temprano de daño renal o trastornos como anemia de corazón. ¿Ya? La densidad de la orina es la prueba más sencilla y tradicional para valorar la hidratación de pacientes en postoperatorio y puede afectar el resultado de otras pruebas preliminares, ¿okay? Entonces, las pruebas químicas, tenemos el pH, ¿no? Estas se las realizan con tiras entrenadas con reactivos químicos que se realizan con rapidez y simultáneamente varias pruebas químicas. Conocer el pH, este pH es útil en pacientes con cálculos de ácido úrico. Rara vez estos pacientes van a tener un pH que va a ser mayor a 6.5, ¿no? Pacientes con cálculos de calcio, el pH siempre va a ser menor a 6. Pacientes con infecciones del tracto urinario o por próteos que van a desdoblar urea, pues el pH siempre va a ser mayor a 7. ¿Vale? Esta orina obtenida en el transcurso de las 2 horas posteriores a una comida abundante o que se ha dejado a temperatura ambiente varias horas, tiende a ser, mejor dicho, alcalina. ¿Ya? Para las proteínas, para ver si el paciente está o no con una proteinuria, se usan pilas reactivas que contienen azul de bromoferol para determinar la presencia de cantidades de proteína mayores a 10 miligramos por decilitro en la orina. ¿Ya? Las concentraciones elevadas y persistentes de proteínas en la orina mayores a 150 miligramos en 24 horas pueden indicar una enfermedad importante. Puede ser, por ejemplo, si una glomerulopatía o cáncer renal. Como podemos ver acá, esto es un riñón sano, ¿no? Tenemos la sangre, tenemos el filtro y la orina pasa. Pero cuando tenemos nosotros un daño renal importante, pues la orina va a venir, el filtro no va a funcionar y toda la albúmina habitualmente pasa. Vamos a estar botando albúmina, esa albúmina después de un tiempito va a haber un problema bastante con el paciente, no va a empezar a bajar de peso, va a tener infecciones urinarias, va a hacer un montón de cosas, ¿no? Y solo se va a hacer cuando le pasamos albúmina nuevamente, vuelve a sus valores normales, el paciente está mejor, pero pues tiene la función renal aumentada, entonces va a tener problemas. ¿Ya? La glucosa, ¿no? O glucosuria, ¿no? Normalmente no debe haber glucosa en la orina, ¿ya?
aparece al superarse el umbral renal para la glucosa, que es variable para cada sujeto, más o menos va a rondar perdón, entre los 180 miligramos por decilitro, ¿no? Su presencia es siempre patognomónica y es manifestación de la diabetes mellitus. Obviamente una diabetes mellitus mal controlada, ¿no? No es lo mismo que un paciente venga con un poquito de glucosa en la orina, que diga que está más o menos bien controlado, que te venga, ¿no? Glucosa 3 plus, ya está de más controlado, le hace una glicemia 300, más o menos siempre están por ahí, ¿ya? Entonces, pero acá no se puede tener siempre falsos positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente puede haber ingerido grandes cantidades de, por ejemplo, dosis de aspirina, ácido ascórbico o de cefalosporinas. Algunos van a tener glicemias menores de 180, pero sin embargo presentarán glucosuria importante, que esta puede originar manifestaciones específicas de las vías urinarias, como una necrosis papilar renal, por ejemplo. ¿Okay? Tenemos el examen microscópico, ¿no? El examen microscópico del sedimento urinario puede ser tenido con azúcar de metileno, que está disponible en el comercio, ¿no? El sedimento urinario se prepara siempre como sigue, ¿no? Debemos colocar una gota de sedimento centrifugado en un portaobjetos de vidrio y fijado lentamente con calor de un mechero en el de laboratorio, ¿okay? Debemos enfriar el portaobjetos y cubrirlo con azul de metileno por 10 a 20 segundos, ¿no? O sea, fijamos, lo calentamos, se seca, le metemos azul de metileno por 10 a 20 segundos y luego realizamos un enjuague con agua de la llave sin frotar. ¿Por qué? Porque vamos a retirar todo lo que hemos fijado si frotamos con lo que sea. ¿Ya? No debemos usar papel igual para frotar, ¿no? Debemos examinar el portaobjetos bajo inmersión con un aceite, ¿no? Con una lente por 100 sin cubreobjetos, porque obviamente el cubreobjetos obviamente va a desprender o va a, ¿cómo es la palabra? Va a hacer que la muestra no se vea bien, ¿ya? Ahora, para la interpretación, ¿no? Si tenemos bacterias, pues debemos establecer un diagnóstico provisional de infección bacteriana e iniciar tratamiento antibiótico empírico, ¿ok? Si tenemos leucocitos, al igual que la presencia de bacterias en el sedimento, no es un indicador absoluto de infección, tampoco lo es la piuria, ¿ya? En este caso, el método utilizado para obtener la muestra y la hidratación del paciente pueden alterar de manera importante los hallazgos, ¿ya? Entonces, en el sedimento de las muestras limpias, de la mitad de la misión, que van a ser obtenidos por varones y en las que se obtienen por aspiración supratónica o sondeo de mujeres, suele considerarse que la presencia de más de 1 a 5 leucocitos por campo en un microscopio de gran aumento es normal o es anormal, mejor dicho, ¿no? Va a provocar piuria, ¿no? Si el enfermo tiene síntomas de infección de las vías urinarias, como ser la piuria, bacteriuria, se justifica establecer un diagnóstico de infección urinaria e iniciar tratamiento empírico, ¿no? Obviamente algunos tratamientos. ¿Qué le damos? El tratamiento de un antibiótico de amplio espectro, que ese es el más común en las circunstancias. ¿Okay? Ahora, si nosotros vamos a encontrar eritrocitos en la orina, ¿no? Estos eritrocitos nos indican que es la presencia de incluso unos cuantos eritrocitos en orina que van a provocar hematuria, ¿no? Esta siempre va a ser anormal y requiere una investigación adicional, ¿no? Aunque la hematuria macroscópica es más alarmante para el enfermo, la microscopía no es menos importante. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La macroscópica, obviamente, la que se puede ver, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver, obviamente, el rojo, pero la microscópica, pues no podemos ver, o sea, es una orina que aparentemente está normal, solo se ven los rojos, ¿no? Al microscopio, ¿ok? Eso de hematuria, vamos a ver en el tema de hematuria, vamos a ver cuánto tiene que ser, cuántos glóbulos rojos tienen que tener o para que se considere una hematuria, ¿ok? Macroscópica o microscópica, dependiendo, ¿ya? Ahora, los pacientes con hematuria microscópica
el sitio de origen de los eritrocitos, sobre más o menos dónde está sangrando. ¿No ve? El procedimiento va a ser el siguiente, ¿no? Se proporciona al paciente 3 recipientes de vidrio, ¿ya? Marcados con 1, 2 y 3, o inicial, medio y final, o terminal, ¿ya? Se indica al enfermo que orine y que guarde la porción inicial de 10 a 15 mililitros en el primer expediente, y en el primer frasco, los otros 25 a 40 puede ser en el segundo frasco, y el final puede ser 30 a 40 en el tercer frasco, ¿no? Ahora, utilizando todos estos métodos ya descritos de cómo el paciente tiene que orinar, debemos centrifugar las 3 muestras en forma individual y vamos a preparar los respectivos portaobjetos, ¿no? Para poder examinar la muestra, ¿ok? Entonces, si los eritrocitos que van a predominar en la porción inicial de la muestra suelen provenir de la uretra anterior, o sea, vamos a tener una uretritis, una prostatitis, qué sé yo, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahora, si tenemos un sangrado en la uretra posterior, o sea, que se va a poder apreciar actualmente al final de la misión, ahora, ahora, si la muestra pues, dice que proviene de la uretra anterior, y la porción terminal, por lo general, el problema va a estar en el cuello vesical, ¿ya? Ahora, si la muestra, de la tercera muestra que hemos tomado, la hematúria viene en la parte terminal, pues probablemente el problema en la vejiga. Ya, pues el tumor que sí. Si nosotros vamos a encontrar células epiteliales en la orina, ¿no? El examen general de orina, ¿no? La presencia de células epiteliales escamosas en el sedimento urinario indica principalmente contaminación de la muestra a nivel de la uretra distal, ¿ya? En varones y el introito en mujeres, ¿no? No debe darse ¿ya? Siempre va a ser contaminación. Ahí podemos encontrar células epiteliales transicionales y un gran número probable de tumor, ¿no? Debemos realizar un estudio citopatológico si es que nosotros nos preguntamos que hay un poco de eritrocitos en la orina, ¿no? Habitualmente, para decir que es una hematuria microscópica leve, tenemos que tener más de 5 eritrocitos por cada, ¿ok? Los cilindros, ¿no? Se forman en los tubos distales y los conductos colectores. Normalmente no se ven en el sedimento urinario normal. Suelen indicar una afectación renal intrínseca, ¿no? Aunque se ha considerado que los cilindros de leucocitos sugieren una pielonefritis, no son una indicación absoluta de la misma y no deben utilizarse como criterio único para el diagnóstico. O sea, no podemos usar esto, ¿ya? Los cilindros de células epiteliales, porque estos últimos tienen poca importancia cuando se encuentran en pequeño número, ¿no? Estos cilindros tienen que reunirse cerca de los bordes del tubo. Siempre tienen que reunirse, ¿no? Los cilindros de leucocitos o células epiteliales en gran número indican una enfermedad renal intrínseca subyacente que requiere más estudios diagnósticos, ¿ok? Estos cilindros hemáticos son patognomónicos de pleuronefritis, ¿no? O de los colitis subyacentes, ¿no? Los cilindros hialinos, que son translúcidos, probablemente se presente una combinación de moco y globulina, ¿no? Todo esto va a estar coagulado en un glóbulo, ¿no? El pequeño número, cuando se dice un pequeño número, no va a tener mucha importancia, ¿ok? Si nosotros vamos a encontrar cristales de orina, no indica una enfermedad, se forman en la orina normal a una temperatura menor que la de la orina, ¿no? Los cristales de cistina, leucina, tiroxina, colesterol, bilirrubina, sulfonaminas son hallazgos anormales pues que tienen una importancia variable, ¿no? La presencia de tricomonos o selvas de levadura del sedimento de la muestra de órgano terminal puede afectar el diagnóstico y la necesidad de tratamiento, ¿ok? Algunas
alguna duda hasta ahí? Tenemos también pigmentos biliares, ¿no? Tenemos que investigar una bilirubinas, urinógeno. Estas pueden tener falsos negativos, ¿no? Que por la oxidación de la bilirubinas pues ponen la orina en la luz, ¿no? Falsos positivos, ¿no? El uso de fenotiazina y protonacina, que obviamente, como hemos dicho, puede tener la orina, ¿no? La bilirubinas esta va a ser positiva cuando hay una incidencia absoluta, cuando hay hepático y cuando hay cáncer hepático, ¿no? O de los conductos biliares. La bacteriuria. Entonces, el examen macroscópico, la muestra obtenida adecuadamente, es posible establecer el diagnóstico funcional de infección bacteriana basándose en los resultados del examen microscópico y del sedimento urinario, ¿no? Aquí estamos hasta cultivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Más o menos lo que les he explicado. Estamos haciendo poco a poco con todo lo del examen general. Okay. Entonces, nosotros vamos a tener un diagnóstico presuncional, siempre presuncional, de infección bacteriana basado en el examen microscópico del sedimento urinario, que este siempre debe ir acompañado de un cultivo, ¿no? Las indicaciones de interpretación. Los cultivos pueden utilizarse para estimar el número de bacterias en la orina, ¿no? Por eso van a ser cultivos cuantitativos, ¿no? Estos van a identificar el microorganismo exacto que está presente alrededor de los medicamentos eficaces para el tratamiento de la infección. ¿Okay? Entonces, un cultivo nosotros vamos a pedirle cuando nosotros tengamos una duda, principalmente dudas, ¿no? Sabemos que un paciente está con una infección urinaria, para dar el tratamiento dirigido le podemos pedir. O cuando un paciente viene exportador de una sonda, de un catéter, va a tener infecciones urinarias, ¿no? Y es bueno pedirle un examen ejecutivo para ver qué tipo de microorganismo es el que está provocando la infección y darle un tratamiento. ¿Ya? El cultivo bacteriano, ¿no? Entonces, para un cultivo de bacterias, o sea, el número de bacterias en orina debemos hacer un cultivo. Para nosotros decir que es una infección de vías urinarias, debe ser más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿no? Entonces, el número de bacterias en orina, que llama cuenta de colonias, depende del método utilizado para obtener la muestra. Como la otra vez que vieron, dice los titulares de diferentes formas, ¿no? Debemos ver el estado de alimentación del paciente, si está tomando medicamentos. Ahora, es necesario considerar todos estos factores y los síntomas del paciente para determinar si existe una o no una infección de las vías urinarias, ¿no? Entonces, el concepto de que este problema solo existe cuando la muestra de orina contiene 10 o más bacterias por mililitro no es una regla absoluta, ¿ya? Pero una cuenta más baja no excluye la posibilidad de infección, en particular en un paciente sintomático, ¿ya? Los cultivos para tuberculosis. El frotis de orina teñidos para bacilos ácido resistentes se realiza con tinción de Semi-Wilson, ¿no? Y pueden proporcionar pruebas que apoyen el diagnóstico de tuberculosis urinaria. Pues los estudios de hormonas, ¿no? Anormalías en la secreción de hormonas suprarrenales puede producir un efecto como tetanostoma y un neuroblastoma, ¿okay? Los estudios constituyentes para los cálculos. Obviamente, los pacientes con urolitiasis reciente pueden tener una anomalía subyacente de la expresión de calcio, ¿no? Ácido úrico, oxalato, magnesio o citrato. Entonces, tenemos una paciente, ya sea femenino, pónganse, que puede formar piedritas. ¿Por qué? Porque puede estar tomando calcio, ¿no? ¿Para qué? Para no tener a futuro una osteoporosis. Pero si esta paciente toma mucho calcio, probablemente forme piedras, ¿no? Entonces, ahora, si deja de tomar el calcio por no querer tener osteoporosis, pues va a empezar a formar piedras. Ya vamos a ver, cuando avancemos el tema de litiasis, cómo se forman los cánones, ¿no? Ahora, también
también dice que es posible estudiar las muestras de orina de 24 horas para determinar la concentración anormalmente altas de estos elementos. Algunos pacientes pueden tener valores urinarios elevados de cistina, ¿no? O sea, van a ser formadores de cáncer de cistina. Ahora, el exudado uretral, ¿para qué nos sirve esto? No? El paciente pues, va a retraer el prepucio y hacer un cloruro de benzacona, clorexidina, qué sé yo, ¿no? Se va a recolectar las muestras de orina tapando los recipientes inmediatamente. No tenemos los primeros 10 y 15 mililitros de orina, como hemos dicho, que pues, no se van a usar, ¿no? Entre los 20 a los 30 glóbulos blancos, pues vamos a ver el paciente probablemente tenga algunos todos una infección urinaria, ¿ok? Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a decir al paciente que le traiga prepucio, se hace el meato, vamos a eliminar los primeros 10 y 15 mililitros, ¿no? Perdón, en vez de eliminar los 10 a 15 primeros mililitros, vamos a guardarlos en el frasco número 1. Los siguientes 15 a 30 mililitros vamos a guardar en el frasco número 2 y enseguida vamos a hacer un masaje prostático y se obtienen las secreciones en el siguiente 3, ¿ya? A continuación le pedimos al paciente que vaya a orinar por última vez, ¿no? La presencia entonces de leucocitos o de bacterias o ambos solo en el frasco 1 sugiere que puede ser una uretritis anterior. Ya, ahora si el exudado uretral es transparente o blancuzco, va a haber una presencia de tricomonas, células de levadura o bacterias, ¿no? Esta es una afección que requiere tratamiento apropiado. ¿Okay? El exudado vaginal. En la valoración de los síntomas de las vías urinarias bajas en las mujeres es esencial examinar el proyecto vaginal. Las secreciones vaginales obtenidas con un hisopo pueden examinarse con fricción y sin ellas, ¿no? Como en la vagina siempre hay bacterias, su presencia en un frotis fresco no suele ser un dato importante. ¿Okay? La densidad de la orina. Si nosotros vamos a sospechar de una enfermedad urológica, los resultados de las pruebas de función renal pueden proporcionar indicios diagnósticos y ayudar a determinar los estudios que se deban practicarse o evitarse, ¿no? La densidad de la orina, cuando esta va a disminuir, se produce progresivamente la capacidad de los riñones para concentrar orina y hasta que la densidad llega a valores de 1006 a 1010, ¿no? La creatinina sérica, ¿no? Es el producto final del metabolismo de la creatinina en músculo esquelético, ¿no? Se excreta normalmente por los riñones, ¿no? Estaba ahí su valor de 0,08 a 1,2 o a veces 0,7 a 1,3 dependiendo del laboratorio, ¿no? Entonces, esta creatinina sérica no suele modificar el volumen de la vejiga por la dieta o por el estado de hidratación. ¿Okay? Esta prueba de creatinina, tenemos la depuración renal equivale en esencia al índice de filtración glomerular. O sea, con lo otro, con la creatinina solamente vamos a ver si el riñón está o no está funcionando mal. Si está funcionando mal, pues nos va a salir una creatinina elevada, ¿no? Pero nosotros nunca sabremos si es el riñón del lado izquierdo o es el riñón del lado derecho que tiene problemas. Por eso los dos, ¿no? Pero habitualmente pues, puede ser uno, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros para ver si un paciente tiene un problema renal, si es del lado izquierdo o del lado derecho, no necesariamente debemos pedir una creatinina, debemos pedir otro estudio que se llama un gamagrama óseo. Este gamagrama óseo nos va a decir cuánto está, en porcentaje, cuánto está funcionando el riñón del lado derecho y el mismo porcentaje, ¿no? Cuánto está funcionando el riñón izquierdo. Principalmente nos va a dar tasas de filtración glomerular. ¿No? Y así vamos a poder ver cuál de los dos riñones está funcionando mal. ¿Ya? El nitrógeno de la urea sanguínea 1. La urea es el principal metabolito del metabolismo de las proteínas y se excreta completamente en los riñones. Ya, el valor del nitrógeno de la urea sanguínea se relaciona con el índice de filtración glomerular. Es necesario que se pierdan unos 2 tercios de la función renal antes de que nos podamos observar un aumento importante del valor del nitrógeno y al de la comparado con el de la urea sanguínea.
biometría hemática, bueno, ustedes saben, ¿no? En la biometría hemática es un estudio de sangre, pues vemos los leucocitos, los glóbulos rojos, plaquetas, hemoglobina, hematocitos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la pérdida crónica de sangre por captura microscópica no suele ser suficiente para detectar anemia, aunque ciertamente la anemia microscópica se puede, sí puede originarla, ¿no? Entonces, tenemos por mucho tiempo hematología ya sea macroscópica o microscópica, pues vamos a tener anemia, ¿no? Aquí tenemos que hacer el estudio de sangre para ver cuánto es la hemoglobina y de acuerdo a eso ver si es una anemia severa o cómo está, ¿no? También tenemos que ver pero, ¿no? Perdón, eso olviden, ¿no? Eso con la anemia, pero me equivocaba eso. Los electrolitos, ¿no? El sodio y el potasio en los sueros pacientes que toman diuréticos o digitálicos o quienes se han sometido en fecha reciente a una resección transcendental de próstata. ¿Por qué? Porque como ya les había dicho, no sé si les he explicado qué es el monopolar y el bipolar. Cuando nosotros operamos con monopolar, usamos glicina o agua inyectable, ¿no? Entonces, quieran o no ustedes, el paciente va a absorber algo de esta solución. Puede absorber un litro, 2 litros, qué sé yo, ¿no? Entonces el sodio va a disminuir a valores peligrosos, ¿no? Eso se llama una hiponatremia difusional. El paciente puede entrar a terapia y puede morir, ¿no? En la resección transcendental de próstata, esto se llama síndrome postelectómico. Principalmente se va a dar por la solución, ¿no? Que es, ya como les he dicho, ¿no? Puede ser agua destilada o agua inyectable, ¿no? Ya, o glicina, que es la que se usa, ¿ok? Luego tenemos el antígeno prostático específico, que ha surgido, dice, como un marcador de suma importancia para el cáncer de próstata, ¿ya? Esto les voy a explicar bien en el tema del antígeno prostático, ¿vale? Porque es mucho para explicar y ahorita solamente pues, son los laboratorios que nosotros tomamos, ¿no? Biometría hemática o antígeno prostático, todos los demás que se ha hecho, ¿no? Creatinina, urea, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá para terminar el tema? ¿Nada? Muy bien. ¿Cómo? Ya. Principalmente, o sea, ¿para qué tú necesitas el estudio nutricional? Porque eso es cuando quieres ver cómo está trabajando la vejiga. Puede tener un problema, ya sea de la próstata, estoy ocurriendo que no deje salir la orina adecuadamente de la vejiga, haciendo que se quede orina, que es una orina residual, secundaria al crecimiento prostático. ¿Ya? Entonces tú es lo que